Entonces, espérate que tengo que admitir. A ver, espera. No sé por qué no puedo admitir, sino. Espérate, porque están en la sala de espera. Ahí está. Bueno, entonces, cuando te pide esquema cromosómico génico, como lo dice la palabra, tenés que dibujar los genes sobre los cromosomas. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un individuo que fuera así y te dicen que A y B son independientes, es decir, que cumplen la segunda ley de Mendel, si son independientes, están en cromosomas iguales o en cromosomas distintos. ¿Sería en cromosomas distintos? Claro, ¿sí? Justamente la segunda ley te habla de dos genes que se agregan independientemente y eso se da porque están en cromosomas diferentes. O sea, si vos haces el par 1 y supongamos que haces el par 2, entonces acá vas a poner A y acá, ¿qué vas a poner? A minúscula. ¿Cómo son estas dos cromátides? ¿Cómo se llaman? Matilde es hermana. Hermanas. Si son hermanas, ¿cómo son genéticamente? Son iguales. Entonces, ¿qué pongo? A mayúscula. A mayúscula, ¿sí? Porque estos surgieron por replicación del ADN. Y acá en el otro cromosoma, si es heterocigota, ¿qué vas a poner? A mayúscula y a minúscula. El alelo a mayúscula lo pusimos en este cromosoma. Entonces, en este cromosoma tiene que ir minúscula. A minúscula. Y el otro gen, si son independientes, tiene que estar en este otro par de homólogos diferente. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno, bienvenida Anabel también. Entonces recordar, Nicolás, que cuando yo hago un cromosoma con dos cromátides, ¿sí? Es porque en el ciclo celular, donde teníamos una interfase con un periodo G1, S y G2, y acá teníamos la división, ¿sí? Cuando la célula entra en este periodo de interfase, los cromosomas tendrían una sola cromátide. Entonces yo acá tendría una sola molécula de ADN. Y supongamos que este pedacito de acá, de ADN, es el que corresponde al gen A, ¿sí? Y en el cromosoma homólogo tendríamos también una sola molécula de ADN con el alelo A chiquita. Entonces después, esos cromosomas en este periodo S de síntesis se van a dividir, o se van a replicar, mejor dicho. Replicar, ¿qué implica? Que cada uno va a abrir sus moléculas, sus dos hebras, y se va a formar la hebra nueva, a partir de la molde. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, si yo acá tenía A mayúscula, acá voy a tener A mayúscula. Si acá tengo A minúscula, por esa replicación semiconservativa, ahí voy a tener A minúscula.
Y entonces, si vos te fijás, Nicolás, esto que tengo acá es este cromosoma. Y esto que tengo aquí es este cromosoma. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. También ¿Listo? tenía una duda con respecto a la interpretación de una consigna en el TP4, lo que sería el punto 11. A ver, Cuando ¿vos lo tenés dice ahí? que, sí, en la autofecundación de un individuo, AA mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Mi duda es, ¿el cruzamiento sería entre dos genes del mismo tipo? O sea, A ver, dice se autofecunda. sí, Bueno, se autofecunda, ¿qué quiere decir? Que en algunas plantas o normalmente vos tenés la parte, digamos, masculina, donde se forman las gametas masculinas, y el ovario, donde se forman los gametos femeninos. Entonces, que se autofecunde, ¿qué quiere decir? Que los gametos o los granos de polen de esta misma planta fecundan al óvulo que está ahí adentro. Entonces es lo mismo que yo cruce dos individuos iguales, dos genotipos iguales. ¿Sí? sí, Desde el punto de vista práctico es lo mismo, decir que se autofecunde a poner que acá me faltó, a que se cruzan dos genotipos iguales. bien. Entonces sí lo planteé bien. Bien, buenísimo. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, el otro Nicolás y Anabel, si tienen preguntas. Nicolás, por ahora no, justo la única duda era, a ver, esperen que no llegué a leer bien. La única duda era del esquema cromosómico. Bueno. Y Nicolás Vilte y Anabel, si tienen alguna duda. Bueno, esta duda Sí. la vengo arrastrando bastante. Con respecto a con qué objeto y fin realizar lo que sería el cruzamiento de prueba. Ajá. No sé si Bueno, podría volver a explicarlo. bueno. Cuando se cruzan dos individuos, por ejemplo, a ver, que fueran líneas puras u homocigotas, ¿sí? Yo obtengo todos los individuos que son heterocigotas, ¿verdad? Bueno, Anabel, ya contestamos tu pregunta. Termino de contestarla a Nicolás. ¿Sí? Ahora, si yo cruzara estos individuos, heterocigota por heterocigota, ¿cuál sería el resultado que yo obtendría en esa descendencia? Un cuarto de homocigota dominante, Uh-huh. un medio de heterocigota y un Uh-huh. cuarto de homocigota recesivo. Bien, y fenotípicamente Sería 3/4 de A rayita
y un cuarto de homocigota recesivo. Perfecto. Bien. Entonces, vamos viendo todos los posibles cruzamientos para llegar a responder tu pregunta. Y el último que nos quedaría es qué pasa si vos tenés individuos que cruzás así y así. ¿Cuáles serían la descendencia? Sería un 100% de homocigota dominante. De homocigota dominante. Bien. Espera, y me faltaría el último que quiero hacer para de ahí ver tu pregunta. Si vos cruzás este individuo por este individuo, ¿qué obtendrías? Sería un medio de heterocigota, ¿Mm? un medio de heterocigota y un medio de homocigota recesivo. Bien, entonces esos son todos los resultados que vos podrías obtener cruzando los distintos genotipos posibles. Entonces vos me preguntas para qué se usa el cruzamiento de prueba, ¿sí? Y es justamente para poner a prueba un genotipo desconocido. Fíjate, vos en este cruzamiento que hicimos acá, donde cruzamos heterocigota por heterocigota, si yo no tengo posibilidad de conocer el genotipo, en este 3/4 yo voy a tener individuos que son homocigotas e individuos que son heterocigotas, ¿verdad? Sí, sí, profe. Bueno, entonces justamente este cruzamiento de prueba lo que me permite es saber si el individuo este que tiene un fenotipo dominante, ¿qué genotipo tiene? ¿Sí? Entonces me permitiría el cruzamiento de prueba completar esa rayita que tengo ahí, en donde puede estar A grande o A chiquita, porque los dos tienen el mismo fenotipo. Entonces, para dilucidar qué genotipo es ese fenotipo, yo hago un cruzamiento de prueba. ¿Y en qué consiste? En cruzar ese genotipo desconocido con el homocigota recesivo. ¿Mm? Entonces, cuando yo lo cruce, miro qué descendencia tengo. Y tengo dos posibilidades. Si la descendencia me da un medio y un medio, que es la que tengo acá, entonces, ¿cuál va a ser el genotipo de este individuo? Si esta descendencia me da un medio y un medio, ¿cuál va a ser el genotipo de ese individuo? Sería heterocigota. Perfecto. ¿Mm? Ahora, si la descendencia, lo vamos a poner con otro color, si la descendencia, lo vamos a poner con verde, me hubiera dado el 100% de un mismo fenotipo, ¿cuál hubiera sido el genotipo de ese individuo? De este. Sería homocigota dominante. Perfecto. ¿Mm? Entonces, el En cruzamiento base al de prueba, resultado. ¿ahora sí? Sí, Entonces, vos haciendo este cruzamiento, que siempre es el desconocido por el homocigota recesivo, y analizando la descendencia, yo puedo aclarar cuál es ese genotipo que no lo conocía, que tenía un mismo fenotipo, pero no sabía cuál era su genotipo. Bien. Hola, Emilce. Ahora vamos a ver la duda de Anabel, que le escribió en el chat. Dice, yo tengo duda con el punto 5 del trabajo práctico 5, no lo entendí. ¿Cómo logran obtener los genotipos de los padres? Bueno, a ver, voy a dejar de compartir pantalla para compartir el práctico.
Esperen porque tengo que darme otro rol aquí en la computadora. Entonces, esperen que busque el práctico que no lo tenía abierto. El 5 es, ¿no? Sí, bien. El 5, el punto 5, a ver, voy a compartir el práctico que estoy mirando yo. Bien. A ver. Bueno. Entonces, por lo que vos preguntás, decís que no entendés cómo logran obtener el genotipo de los padres. Bueno. Entonces, este es el práctico, ¿no? El ejercicio. Creo que no es ese punto. A ver, ¿con qué empieza? El cuadrito. Entonces será el práctico anterior, el 4. A ver. Voy a poner el 4. ¿Será ese cuadrito? A ver, espera. ¿Es ese cuadro? Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, vos lo que te tenés que fijar es lo siguiente, Anabel. Primero que nada, fíjate que en el enunciado te dice que en esta especie toman un carácter que es la forma de la hoja, que puede ser cortada u ovada. Y después te dice que el gen que determina este carácter es independiente del carácter color de semilla. Eso es clave, ese dato independiente es clave porque ¿qué te está diciendo? Que el carácter forma de la hoja está en un cromosoma y el carácter color de semilla está en otro cromosoma distinto, ¿sí? Supongamos que fuera así. Para empezar, eso. Siempre te tenés que fijar que sean independientes, porque después vamos a ver otro caso en donde tengo genes sobre el mismo cromosoma y ahí es diferente cómo se trabaja. Entonces, pero si te dice que son independientes, seguimos abajo, y entonces yo les había dicho que ustedes podían, gracias a la aplicación de las leyes de Mendel, conociendo genotipos, suponte, teniendo genotipos conocidos, yo puedo predecir
cómo va a ser la descendencia. Pero también lo que yo les explicaba es que conociendo la descendencia, supongamos que tenemos así, bueno, acá, lo que tenemos acá. Yo conozco la descendencia, para no inventar, yo a partir de esa descendencia, yo puedo predecir cuáles son los genotipos de los padres. Entonces yo puedo hacer las dos cosas, conociendo las leyes de Mendel y sabiendo que estos genes son independientes. Entonces lo que te pide este ejercicio es lo contrario a lo que veníamos haciendo, que era deducir la descendencia a partir de un genotipo conocido. Entonces ahora tu pregunta era ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a trabajar con este de abajo. A ver. Y vamos a trabajar con este cruzamiento, ¿sí? Entonces, si los genes son independientes, que es lo que acabamos de decir, podemos trabajar con cada gen por separado. Y dijimos que el gen para forma de hoja tenía dos alternativas, que eran cordada y ovada. Y habíamos dicho que cordada era dominante o más, y ovada estaba codificada por el otro alelo. Y a su vez habíamos dicho que el otro carácter era color, que podía ser marrón o crema. ¿Y cuál era dominante? A ver, vean. Dominante era el marrón, que era C+, y crema es C minúscula. Entonces, en este cruzamiento, fíjate que tus padres, lo que tenés es el fenotipo, tenés que son hojas cordadas, es decir, para hojas tengo dos rayitas que completar, que son como los individuos son diploides, y recién decíamos, un gen va a estar en un cromosoma y el alelo en el otro cromosoma. Entonces estas dos rayitas corresponden al gen que está en este cromosoma y al gen que está en el otro cromosoma. Y después en el cromosoma, supongamos que este es el 1, en otro cromosoma distinto, yo voy a tener los dos alelos del otro carácter que es color. Entonces voy a tener ahí que completar las otras dos rayitas. Y lo cruzamos por el otro individuo, que es hojas cordadas y semillas marrones. Lo mismo, voy a tener dos rayitas que completar y las otras dos rayitas que completar para la forma de la hoja. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Bueno, entonces, yo ya podría completar alguna rayita, porque vos fíjate que estos son hojas cordadas, ¿sí? Y hoja cordada, bueno, en 10 minutos nos quedamos sin tiempo, se vuelven a conectar esta misma dirección. Entonces, hoja cordada era dominante. Entonces yo ya ahí puedo, sin mirar la descendencia, agregar un alelo, porque ya sé que es cordada. Bien. Y para el otro individuo también es hoja cordada. Entonces yo puedo agregar ya un alelo. Y me queda únicamente estas dos rayitas por completar. Entonces, ¿cómo hago para saber? Ay, quedé sin tiempo. ¿Hola? A ver.
¿Me escuchan o ya no me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Bueno, no sé por qué en la computadora me sale como que estoy sin tiempo. Bueno, ahí está. No, todavía tenemos unos minutitos. Bueno, entonces, para saber ese genotipo, yo tengo que analizar la descendencia. Entonces, tomo únicamente el carácter hoja y me fijo cuántos cordados tengo. Entonces, fíjate que tenés 309 cordados. 107 se suman acá. ¿Cuánto me da estos dos? ¿Tienen calculadora? A ver, 309 más 107 son 416 que son cordados, ¿sí? Y ahora me fijo la otra alternativa, que son ovados, que son 95 y 29. 95 y 29. Los sumo, 95 más 29 me dan 124 ovados. ¿Sí? Y fíjate, si vos dividís 309 dividido 124, te da una proporción, te da que casi tenés 3, es decir, casi esto es una proporción 3:1. Después ya vimos que hay un chi cuadrado para comprobar si esa proporción observada se ajusta al esperado. Entonces, ¿cuándo obtenías vos, Anabel, proporción 3:1? Cuando cruzabas ¿qué genotipos? ¿Cuándo obtenías 3:1? ¿Qué genotipos tenés que cruzar para que te dé 3:1 en la descendencia? No sé si Anabel sigue conectada. Anabel. Bueno, a ver. Ahí está Anabel. Profe, disculpe, sí. Te preguntaba cuándo obtenés 3:1. Ah, qué problema. Bueno, te preguntaba cuándo tenías 3:1 en una descendencia. No, homocigota por heterocigota, tenías una proporción 1:1. ¿Cuándo tenías 3:1? Heterocigota por heterocigota, profe. Bien. Entonces vamos a correr esto. Heterocigota por heterocigota. Si tenés heterocigota por heterocigota, tenés la proporción 3:1. De la misma manera, tenés que trabajar con el otro carácter. Es decir, ahora vamos a dejar de considerar la forma de las hojas y vamos a considerar el color de las hojas, ¿sí? Entonces ya ahora
nos fijamos cómo son los padres en relación al color. Entonces dijimos que estos tienen semillas marrones, y marrón era dominante. Entonces yo ya puedo colocar acá un alelo del genotipo, el otro no lo sé. Y estos son semillas marrones, y marrón también es dominante. Entonces también puedo colocar uno de los alelos. Y ahora hago lo mismo, me fijo en la descendencia. Marrones tengo 309 y 95. 309 más 95. ¿Cuánto te da? A ver, 309 más 95 te da 404. Y crema son 107 más 29. Son 136. También, ¿qué proporción aproximada es esa? ¿Cuántos marrones tengo cada cuántos cremas tengo? 3:1 también sería una. 3:1, muy bien. Quiere decir que este también es heterocigoto. Si me hubiera dado, supongamos que me hubiera dado como una proporción 1:1, ¿cuál hubiera sido el genotipo? Que no es este ejemplo, pero como para que lo vean. Si me hubiera dado 1:1. Ah, no, acá no podría ser, porque tengo un dominante. Si me hubieran dado, a ver, espera. Heterocigota por homocigota recesivo no podría haber sido. Claro, profe. sí, pero lo que pasa es que no puede ser recesivo porque es marrón. Ah, bien, sí. Sí, pero lo que yo quería era mostrarles que dependiendo de los resultados de las proporciones fenotípicas que tengo en la descendencia, yo voy deduciendo las proporciones o los genotipos de los padres. ¿Está bien, Anabel? Bien. Bueno, en cuanto se corte, se pueden comunicar de nuevo al mismo ID.